Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Oh, buenos días, perdón. Buenos días. No, es mi reloj. Ya, ¿cómo están todos? Qué bueno. Bienvenidos, hermanos. Bueno, cuando oren les pido por favor que oren por Joana y bueno, por Alfonso para que no se desmaye, que pueda aguantar, ¿no? Como le ha pasado. Bueno, he escuchado algunas historias de unos hermanos que, bueno, sí se desmayaron cuando vieron a su esposa en el parto. Pues que el Señor le dé fuerzas a él, ¿no? Porque pues, a pesar que él no es el del dolor, pero bueno, creo que es impactante estar ahí, ¿no? Así que bueno, Dios las bendiga, mis hermanas. Bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar con Primera de Samuel, capítulo 14 y 15. Así que por favor, si gustan buscar capítulo 14 de Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 14. Pero primero vamos a orar, ¿ok? Soberano buen Rey, gracias te damos por, Señor, darnos el privilegio de poder estar acá reunidos con mis hermanos para, Señor, primeramente adorar, exaltar, glorificar tu nombre juntos y asimismo para escuchar tu palabra. Señor, ruego por favor que seas tú, precioso Rey, usando mi vida para la honra y gloria de tu nombre. Ruego que por favor la palabra que va a ser predicada pueda ser como refrigerio para los huesos de mis hermanos, que sea de bendición, que sea de fortaleza, que sea de confrontación, Señor, que sea, Señor, de guía. Y asimismo, Señor, que nosotros no seamos olvidadores, escuchado esas personas que escuchan y que se olvidan, Señor, sino que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Que no nos entre tu palabra por un oído y nos salga por el otro, Señor. Permítenos a que, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra y que no seamos, Señor, que no tengamos la actitud que tuvo Saúl, amado Dios, que solo escuchó tu palabra pero nunca fue obediente a ella. Señor, por favor, ayúdanos y oramos, Señor, por nuestro pastor. Oramos también por nuestro hermano Alfonso, por Joana, Señor, primordialmente para que, Señor, puedas tú fortalecerla. Y, Señor, gracias por este regalo, por un miembro más de la familia que nos das. Señor, a ti damos la gloria, la honra, la adoración, la exaltación, la alabanza, porque tú eres el único merecedor de ella. Oramos y pedimos todo en el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo. Amén. Perdón, mis hermanos. Ok. Ok, la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos cómo el gozo del pueblo de Israel les duró poco y se convirtió después en algo malo para ellos? Se convirtió en un desastre por la culpa de la impaciencia y desobediencia a la palabra de Dios, al punto que los israelitas que estaban con Saúl tuvieron que huir a esconderse de los filisteos, a cuevas, fosos, en peñascos, en rocas y cisternas, porque los filisteos eran muchos, eran demasiados. Pero no solo esto, hermanos, sino que los israelitas no tenían cómo defenderse, ya que los filisteos de alguna manera habían, no sé, probablemente matado o capturado a todos los herreros de Israel. Si ustedes leyeron o terminaron de leer el capítulo 13, es así como terminan los últimos versículos. Y si quieren así, no sé si darle una vuelta a la página, y se van a dar cuenta que en el verso 19 del capítulo 13 dice: y en toda tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno a la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl.
y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenían. En esta situación es que se encontraba el pueblo de Dios, sin armas y con un rey que en lugar de hacerles bien o hacerle bien al pueblo, solo hace lo opuesto. Hoy veremos cómo se confirma la destitución del pueblo, de Saúl, del reinado de Saúl, por seguir siendo un desobediente, por no hacer la voluntad de Dios. También veremos cómo Dios usa a un hombre para demostrar un poco el carácter del rey que iba a suceder a Saúl. Y este hombre es Jonathan. Vemos el carácter de Jonathan, que es valiente y es obediente a la palabra de Dios. Lo contrario a Saúl, a su padre, el cual Jonathan hizo cosas que su padre mismo no hizo y fue desobediente, y Jonathan fue valiente y confió en el Señor. Confió en Jehová. Y pues así vamos a entrar al capítulo 14. Hermanos, voy a ir un poquito rápido porque tenemos que ir rápido. Así que verso 1 del capítulo 14. Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, estos nombres, hermanos, hijo de Ahitob, hermano de, Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, ¿se acuerdan de él? Sacerdote de Jehová, en Silo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Aquí primeramente, en primer lugar, hermanos, vemos la valentía de Jonathan al tomar la decisión de ir contra los filisteos, él solo con su paje de armas. Y en segundo lugar vemos el estado espiritual en el que se encontraba Saúl, ya que estaba acompañado de un descendiente de Elí. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué eso demostraba su estado espiritual? Porque si se acuerdan, en el capítulo 2 de Samuel vemos que el Señor desechó o rechazó a la familia de Elí por su pecado. Él dijo: no más, ya no habrá más sacerdote de parte de tu familia. Pero sin embargo vemos aquí a Saúl acompañado de un familiar de él, cuando el Señor ya los había rechazado. El Señor había dicho: no más. Y Saúl ahí con uno de ellos, como si nada, como si no Jehová ya los hubiese dicho: no más, ustedes no van a hacer esto más. Pero hermanos, esto enseña el estado espiritual en el que se encontraba Saúl, al punto que se acompaña de otros como él, de desobedientes e infieles a la palabra de Dios. Pero esto puede representarnos a nosotros también, porque puede que cuando estemos volando bajo, como dicen por ahí, ¿no? O no tengamos una vida devocional, una vida de oración o de comunión con el Señor. A veces preferimos juntarnos con personas que no son cristianas y nos sentimos más cómodas con ellas, porque hacen cosas que a mí me gustan. Pero cuando veo a un hermano que anda en el Espíritu, que me dice: hey, lo que estás haciendo no está mal, hey, este es un religioso, legalista. El Señor nos ayude a no caer así, hermanos. Y si alguien anda así, pues hoy es el día que no seas como Saúl, sino que te arrepientas. Las intenciones de nuestro corazón las revelan nuestras palabras y decisiones.
como vemos en las intenciones y decisiones de Jonathan, que buscó siempre dar la gloria a Dios y no la gloria para sí mismo. No buscó una vana gloria. Vemos el verso 6 al 10. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Wow. Qué confianza y qué fe tenía este Jonathan, ¿no? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal. Aquí vemos la confianza de Jonathan, que tenía una confianza plena en Jehová, al punto que de una manera irracional y militarmente hablando podemos decir es absurda, porque ¿cómo es posible que solo él y su paje de armas va a enfrentarse a estos filisteos que eran demasiados? Pero bueno, él va y ataca, porque su confianza en Jehová era demasiada. Porque como él dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Como delante de mí va el poderoso de Israel. Aunque aquí, mis hermanos, tengo que decir que nosotros no podemos andar por la vida haciendo lo que hizo Jonathan. ¿Qué cosa hizo Jonathan? Es decir, estar diciéndole a Dios que te dé señales para que tú puedas hacer algo que ya está establecido en su palabra, que tienes que hacer. Recordemos que en ese tiempo el Espíritu de Dios no estaba en ellos como lo está en nosotros. Así que no podemos ir por la vida pidiendo señales al Señor, como por ejemplo: Señor, hoy es sábado, si hoy salgo temprano del trabajo, eso significa que puedo ir a la iglesia mañana. O un soltero: ya no soy soltero, let's go. Que diga: Señor, si veo a una muchacha de rojo, pues eso significa que esa es la esposa que tienes para mí. No, hermanos. Y supongamos que se le apareciera a alguien una muchacha de rojo y ni siquiera es cristiana. No, eso no es así, hermanos. Señor, si alguien me saluda hoy, eso significa que tengo que predicar el Evangelio. No, hermanos, ya está establecido que tenemos que ir y predicar. No podemos estar pidiéndole señales al Señor. Si quieres señal, pero sin duda, hermanos, que Dios en su providencia entregó en las manos de Jonathan y su paje de armas a esos filisteos desde el momento que Jonathan decidió hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa señal no tuvo nada que ver con la voluntad de Dios. Jonathan actuó en este momento de una manera muy acorde al estado espiritual que se encontraba el pueblo en ese tiempo, en ese momento. Es decir, actuó de una manera supersticiosa, no bíblica. De nuevo, si queremos señales, hermanos, busquémoslo en la palabra de Dios. Y no pongamos a Dios, o no pretendamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos para que digamos: sí, puedo hacerlo. Porque lastimosamente, como cristianos, creo que a veces es más difícil que hagamos el bien, porque estamos: Señor, oro para poder hacer esto, si es tu voluntad que lo haga.
Pero pues pregunto, ¿cuántas veces hacemos eso para pecar? ¿Cuántas veces vamos y decimos, Señor, ¿será que peco así o no? No, eso no lo preguntamos, pero cuando es de hacer la voluntad de Dios, sí, bueno, voy a orar para ver si es cierto o no es cierto, o si está bien que lo haga o no lo haga. Hermanos, segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Verso 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí que los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Se recuerdan que verso 13 vimos que todos estaban escondidos porque eran demasiados? Todos estaban escondidos y estos dijeron, hey, aquí estos hebreos que están saliendo. Acuérdense bien como lo que dice aquí en el verso 11. Los filisteos lo que dijeron, he aquí que los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Esto es una respuesta muy diferente a la que más adelante vamos a ver que hace Saúl cuando le dice al pueblo que no coma hasta que pueda derrotar a mis enemigos, dice él. Verso 13. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies. Y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, miren de esta forma sobrenatural y hermosa que cayeron estos, ¿no? Caían enfrente de Jonatán. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hizo Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Miren lo que hizo el Señor acá. La tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Acá es donde vemos que empieza Dios a darle la victoria a Israel. Con esta victoria que Dios da a Jonatán y a su paje de armas. Pero tenemos que resaltar la respuesta de Jonatán, ¿no? Cuando los filisteos le responden, Jonatán dice, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. De la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, como dije al principio, las intenciones de nuestro corazón las revelan nuestras palabras y decisiones. Y por supuesto que el Señor las sabe también. Muchas veces decimos, no sabemos lo que puede haber en el corazón del hermano, pero a veces vemos hacer las cosas que sus intenciones, sus acciones están demostrando lo que está en su corazón. Y acá vemos que Jonatán en su corazón está únicamente darle la gloria a Dios, porque él no dice como lo que dice su padre, bueno, el Señor Jehová los entregó en mis manos. Él dice, lo entregó en manos de Israel. Bueno, acá vemos que Jonatán y su paje de armas matan a 20 filisteos. Luego vemos el pánico, no solo en el campo, sino en el campamento de los filisteos. Y vemos que Dios hizo que temblara y se hizo gran consternación entre los filisteos. Después de esto, centinelas que vigilaban a los filisteos miraron que la multitud estaba turbada. Y en los siguientes versículos vemos eso. Y Saúl, al enterarse, mandó al pueblo que estaba con él que pasaran revista. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que faltaba Jonatán y su paje de armas. Hasta ahí se dieron cuenta, porque después no se habían dado cuenta de que Jonatán y su paje no estaban. Saúl estaba acompañado de todos, no estaba su hijo, no le importó. Hasta que se dieron cuenta, hasta que pasaron revista. Mire, verso 18.
Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que había, miren aquí, ¿se acuerdan que les dije, se acordaran de la palabra hebreos? Miren lo que dice aquí. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Esto podemos entender de que podría ser del por qué empezó todo eso, todo ese problema y discusión que hubo entre ellos, al punto que comenzaron a pelearse entre ellos, porque probablemente habían habían hebreos, como dice la palabra ahí, que pues se pusieron al lado de Saúl y de Jonathan y empezaron a pelear por ellos. Y así fue cuando vieron este gran desorden que había en el campamento, ¿no? Que se estaban matando entre ellos. El verso 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó, ¿quién? Jehová a Israel aquel día. No su rey Saúl, fue Jehová. Y llegó la batalla hasta Bet-Taben. Bueno, Jehová es el que salva a su pueblo aquí. Y no su rey arrogante e insensato. Porque ahorita vamos a ver más adelante, en lugar de ayudar al pueblo, hace todo lo opuesto. Pone al pueblo en aprietos. Pone al pueblo a hacer cosas que no eran correctas. Desen cuenta, verso 24. Bueno, acá primeramente démonos cuenta que después de que lo que pasó con Jonathan, empieza en el campamento empieza este gran problema y todos se están matando entre ellos. Luego vemos que Saúl va y lo sigue, pero vemos que iba a consultar al Señor, pero ¿qué es lo que hace? Le dice: hey, detén tu mano, no más, no necesito ahorita a Dios. Vamos a ver qué es lo que está pasando, yo lo puedo resolver. Va y ataca, ¿no? Y luego sigue diciendo, y persigue a los filisteos, ¿no? Y el verso 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Mis hermanos, qué decisión más tonta. ¿Cómo vas a dejar sin comer al pueblo que está en batalla? Tu pueblo está peleando y Saúl en su arrogancia dice: hasta que no venza a mis enemigos nadie va a comer. ¿Por qué? ¿Cómo iban a luchar ellos si no habían comido? Todo esto pasa por su arrogancia al querer llevarse la gloria de todo. Ya que dice: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Él siempre queriéndose llevar el primer lugar en todo. Bueno, aquí más adelante vamos a ver, pero Saúl siempre buscó vanagloriarse, buscó siempre la vanagloria. Y más adelante veremos que se hace hasta una estatua. Saúl siempre hizo su voluntad, sin importarle al prójimo.
porque acá vemos que pone al pueblo a que no comiera para poder llenar su ego de que yo vencí a mis enemigos. Hermanos, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos de las personas que veo que con que yo esté bien y los demás, Dios los bendiga. O somos como Jonathan que, bueno, vamos a ver más adelante que él se preocupa y dice, no, hey, ¿cómo es posible que mi padre hizo esto? Pero también acá tenemos que resaltar que Dios nos tiene, que, bueno, roguemos que Dios nos ayude a ser valientes como Jonathan. Y que confiemos en Dios como lo hizo Jonathan. Y no solo eso, que confiemos, sino que siempre busquemos darle la gloria a Dios y no buscar la vanagloria. Que no se nos olvide, hermanos, que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No busquemos nosotros ser resaltados. Recuérdese que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a servir y no ser servido. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad. Y tenemos que cuidarnos de esto porque es muy fácil caer en esto de querer hacer las cosas por vanagloria. Es decir, incluso acá en la iglesia, con el pastor, ay pastor hice esto y para que el pastor me vea o esto y la otra. No. Si lo vas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Si no, mejor no hagas nada. Perdón, hermanos, pero solo te vas a hacer daño. Hazlo para la gloria de Dios únicamente. Verso 26. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panel de miel y llegó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. Acá no es que espiritualmente se le fueron a abrir los ojos. No. Lo que pasó acá es que, hermanos, había estado peleando, no tenía fuerzas. Y cuando probó esto es como cuando usted está muy cansado y come algo y como que le vuelve la vida a los ojos. Más bien que le vuelve la vida a usted, ¿no? Porque está tan cansado. Es como decir, hermanos, desde ahorita nadie va a comer y mañana a las 6 de la mañana los esperamos aquí porque vamos a ir a hacer un hiking de 8 millas y nadie va a comer. Imagínense. A medio camino va a ver cuántos desmayados van a haber. Imagínense, eso fue lo que pasó con Jonathan. Le fueron a aclarar los ojos. Le regresó fuerza a él. Y mire lo que dice. Entonces habló uno del pueblo, perdón. Sí, entonces habló uno del pueblo, verso 28, diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Ahí está lo que el rey le estaba haciendo al pueblo. Mientras Jehová les daba la victoria, Saúl los estaba matando. Verso 29, respondió Jonathan, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos?
¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Si hubiesen tenido más fuerza, por supuesto. Con fuerzas cualquiera puede trabajar bien, ¿no? Aunque si comen demasiado, bueno, no sé cómo sean ustedes, pero si comes demasiado a mediodía ya regresar al trabajo es como que un poco cansadito, que quiero una siesta. Así que miren, hermanos, acá Jonathan dice, hey, mi padre lo que hizo estuvo mal. Hubiésemos matado a más filisteos. Pero mire cómo sigue la historia. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Ahí consultó a Dios Saúl. ¿Por qué lo hizo? No sé. Descenderé tras los filisteos. Bueno, perdón, aquí esto sí lo hace porque quiere pedirle al Señor, pedirle respuesta de que hey, bajo o no bajo a los filisteos. Con los filisteos los entregarás o no los entregarás en mis manos. Cuando ya el Señor había dado la victoria. Verso 37, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, las entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel. Miren cómo Saúl, o sea, su religiosidad acá. Porque vive Jehová usando el nombre de Dios en mando, que salva a Israel. En los versos anteriores dice, nadie va a comer hasta que sean vencidos mis enemigos. Y aquí diciendo de una manera muy religiosa, vive Jehová que salva a Israel. Pero todo lo hizo simplemente porque estaba preguntándole a Dios. Que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá, haciéndose el que obedece la palabra de Dios. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondió. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis en un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Saúl. Y el pueblo salió libre. Esto de echar suertes, hermanos, era una forma de buscar la respuesta de Dios en ese tiempo. Era una forma de la que hacían el pueblo de Israel. No sé perfectamente si eran con dados o con monedas, no sé, pero era la forma que lo hacían ellos antes. Y verso 42, y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonathan mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y dice, ¿y he de morir? Saúl respondió así. Mire, ¿cómo responde Saúl? Así me haga Dios y aún me añada. Es como que, hey, pobrecito yo, la víctima no va a sufrir. Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Qué descarez de Saúl al hacerse la víctima, porque, hey, Señor, ok, si es así, pues ni modo, pero que se haga. Yo voy a sufrir, va a morir mi hijo. Es tan fácil tomar ese papel de víctima, ¿no? En cualquier situación de querer decir, hey, ay, me han hecho a mí, me han hecho esto, me han hecho lo otro.
¿pero acaso tú no has ofendido o no has hecho nada de lo que te quejas? Y así es, hermanos, como Saúl quería matar a su hijo, pero el pueblo no lo permitió. El pueblo dijo, pues ha de morir Jonathan, que ha dado gran salvación al pueblo. ¿Cómo va a morir él? Si él fue el que Dios lo usó para darle victoria al pueblo, porque Jonathan había confiado en Jehová más que su propio padre. Y mírenlo, verso 52, vamos al 52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Acá se cumple lo que dijo el Señor del rey del rey que el pueblo había pedido, lo que dice en capítulo 8, ¿no? Cuando dijo que el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Se cumple la palabra de Dios siempre, hermanos. Por eso tenemos que ser obedientes y no desobedientes como Saúl, que vamos a ver ahorita así en el capítulo 15. Porque acá Saúl tuvo la chance de poder ser obediente a Dios, pero no lo fue. Siguió siendo desobediente. Capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿A qué lo envió Jehová a Samuel? Para que lo ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de parte de Dios. Está diciendo, esto es lo que ha dicho el Señor. Presta atención. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruyera juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Estos ceneos eran descendientes de el suegro de Moisés, Jetro. Probablemente, y pues por la misericordia que Dios ha mostrado con Israel, pues Saúl, antes de llegar a Amalec, para en un lugar antes y dice, hey, de una forma u otra, manda a personas a decirle, ustedes salgan de ahí si no quieren morir. Y bueno, y salen, ¿no? Verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Ashur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la orden que le dio Jehová? Que destruyera todo, que matara todos, incluyendo a los niños, a todos. Y aquí vemos que de nuevo Saúl desobedece a la palabra de Dios. Y todavía le dice Samuel, está atento, presta atención a lo que te estoy diciendo para que lo hagas. Perdonó al rey Agag. Y no solo eso, sino lo mejor del ganado, a las ovejas. Lo perdonó, el Señor le dijo, mata todo. Hermanos, la desobediencia de nuevo de Saúl, al desobedecer la palabra directa de Dios que le dijo, mata todo. Pero esto también, mis hermanos, siempre, aunque Saúl es un desobediente y todo, pero a veces podemos vernos en él, porque somos desobedientes también. El Señor nos dice exactamente, ama a tus enemigos. ¿Les amamos? Perdona. Más bien perdonamos o pedimos perdón. De una manera u otra podemos ver que Saúl a veces tiene el carácter de Saúl podemos verlo en nuestras vidas también al ser desobedientes a su palabra. Santiago dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A Saúl se le dieron direcciones correctas de lo que tenía que hacer y no lo hizo. Saúl desobedeció la palabra de Dios. Saúl desobedeció la orden directa de Dios, como la orden que Dios nos ha dado a nosotros en Mateo 28 de ir y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No es de que si puedes, por favor, me haces el favor y haz discípulos. Id. Las órdenes con Dios no se discuten, se cumplen. Creo que, no sé si en el ejército es así, ¿no? Que las órdenes no se discuten, sino se cumplen. Así no te guste, lo tienes que hacer. Y vino palabra de Jehová, perdón, algunos estaban durmiendo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, es decir, me entristece haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren el amor que tenía Samuel para Saúl. Toda la noche pasó orando por Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento
Ay, 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 ¿qué pasó ahí? El de la foto tengo que ser yo, no Dios. Y dijo, perdón, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Miren, dense en cuenta como sea sinvergüenza, ¿no? Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué sinvergüenzada esa, ¿no? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió? Qué mentiroso. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y cuando no la cumplió, y mire cómo Samuel de una forma le dice, hey, sí, ¿en serio la cumpliste? Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si cumpliste la voluntad de Dios, hiciste la voluntad de Dios, ¿qué es todo esto que estoy escuchando? Si hiciste la voluntad de Dios, ¿qué es todo esto entonces? Y miren cómo responde. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. No dice los hemos traído, los han traído. Desen cuenta, siempre cuando es cosas malas sí son ellos, pero cuando son cosas buenas, yo. Los han traído porque el pueblo. Miren de nuevo cómo se excusa. En lugar de pedir perdón por permitir que el pueblo hiciese eso, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla. Aquí esto es muy importante. A Jehová tu Dios. Porque de él no era Dios. Era Dios de Samuel. No de Saúl, porque nunca le obedeció. Esta declaración nos da un poco de luz para saber que Saúl no era un creyente verdadero. Él no dice nuestro Dios, dice tu Dios, o no dice mi Dios, dice tu Dios. Dice, pero lo demás, mire cómo es, ay, dice, pero lo demás lo destruimos. No es que lo destruyeron, lo destruimos. Aquí sí. Pero antes el pueblo perdonó y ahora lo demás lo destruimos nosotros. Pero los que pecaron fueron aquellos, no yo. ¿Cómo se excusa siempre? Entonces, verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Se acuerdan que así mismo él dijo, cómo voy a ser yo el rey de Israel? Yo que no soy nada, ay. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo antes ante los ojos de Jehová? Hermanos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, hacemos exactamente lo que hizo Saúl. Le damos la espalda a Dios. Cuando no buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando no tomamos decisiones correctas.
Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, miren, dense cuenta este señor, cómo es que no tiene vergüenza. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Cómo es posible que Saúl, en lugar de arrepentirse en ese momento, se ensoberbece aún más? Y dice, hey, yo he cumplido la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Hey. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire lo que sigue diciendo Saúl. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Qué acaso no Jehová le dijo que destruyera todo? ¿Que matara a todos? Y dice, he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, mire, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová otra vez de nuevo, tu Dios, en Gilgal. Aquí de nuevo vemos que este Saúl definitivamente nunca fue creyente, un creyente verdadero, porque es recurrente a su pecado, de desobediencia a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. En lugar de arrepentirse y pedir perdón, solo sigue siendo egocéntrico, sigue pensando que él hace todo bien. Y en este versículo, estos versículos 23 y 24 son muy claves y creo que son los que definen la vida de Saúl. Porque como pecado de adivinación, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. El primer pecado de Saúl fue rebelarse en desobediencia a Dios, al no obedecer su palabra. ¿Se acuerda que en el verso capítulo 13 vimos eso? No obedeció a Dios. Y lo que dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la revelación. Cuando te rebelas en contra de Dios, cuando no haces su voluntad. Y como ídolos es la obstinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Su segundo pecado fue la terquedad en seguir con su rebelión contra Dios. No le obedeció la primera vez y esta vez que tuvo la oportunidad de poder hacer las cosas bien, no, sigue desobedeciendo a Dios. Sigue rebelándose en contra de Dios. Sigue siendo más bien no hace la voluntad de Dios. Sigue siendo, como diría nuestro hermano Alfonso, sigue siendo cabezón y no hace la voluntad de Dios. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Al principio dijo que no había pecado y ahora dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este arrepentimiento, wow, se está arrepintiendo aquí entonces. No, esto no es un arrepentimiento verdadero. Eso solo es hipocresía. Y ahorita vamos a ver por qué. Eso no es de que, Señor, en verdad, perdóname, he pecado. No es como el rey que lo va a suceder, que David, que dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Él no dijo nada de eso. Acá pareciera que se estuviera arrepintiendo, pero no, solo lo hace por su propia conveniencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Y vuelve conmigo mire, dice,
Perdona pues ahora mi pecado. Verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Samuel dijo: ya me voy, no más, no voy contigo. Y ahí le estaba rogando, se tiró, me imagino que al suelo, o no sé, pero lo quiso jalar y se rasgó su manto. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Estas palabras, imagino que le cayeron como balde de agua fría a él. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Por qué dije que este arrepentimiento no era verdadero y que no era pura hipocresía de él? Por esto mismo, porque le pide que vuelva con él para que le honre delante de los ancianos del pueblo. Más que todo para que yo pueda estar bien frente a los ojos de los demás. Mis hermanos, cuidémonos de no caer en lo que dirán los demás, que nos importe más lo que piensen los demás, las demás personas de nosotros. La integridad es lo que Dios sabe de nosotros, sabe quiénes somos nosotros. Y la reputación, que es lo que las personas creen de nosotros. ¿Qué es lo que nos importa más? ¿A qué somos más fieles? ¿A la integridad o a la reputación? ¿Somos íntegros delante de Dios? ¿O solo nos importa tener una reputación de que digan que soy un buen cristiano? Verso 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Mira acá lo que hace Samuel. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que no hizo Saúl, lo hizo Samuel. Cumplió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir, hermanos. Y nosotros tenemos que obedecerla. Roguemos a Dios que nos ayude a ser obedientes y no unos desobedientes como Saúl. Que no seamos egocéntricos, que no seamos rebeldes. Y de último vemos que Samuel se va de Ramá y que ya nunca Samuel vuelve a ver a Saúl en toda su vida. Aunque Samuel lloró a Saúl también. Hermanos, Dios nos ayude a no ser un Saúl que hace su propia voluntad mientras se cree que es recto o obediente a Dios. Dios nos ayude a no pecar, a no darle la espalda, a no ser rebeldes a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Y si hay alguien aquí que está siendo rebelde a la palabra de Dios, hoy es el día que puedes arrepentirte y puedes ponerte a cuentas con el Señor. Que puedas decir, como dijo David: contra ti
Solo contra ti he pecado. Perdóname. O como el hijo pródigo, ¿no? No soy digno de ser tu hijo. Ten misericordia de mí. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra que es mejor que la vida. Señor, ruego en el nombre de Jesucristo que por favor nos ayudes a poder, Señor, hacer tu voluntad. Señor, ruego por favor que nos perdones, que perdones nuestros pecados, amado Rey. Ruego que, Señor, si hay un hermano acá que tal vez no ha confesado algún pecado o ha olvidado algún pecado, Señor, ruego que por favor puedas tú perdonar nuestros pecados, Señor. Que nos ayudes, amado Dios, a poder ser obedientes a tu palabra, Señor. Que, Señor, ruego que también puedas tú ayudarnos a poder tener esa valentía que tuvo Jonathan, Señor. Que podamos, Señor, plenamente confiar en ti. Que podamos, Señor, hacer todo para la gloria tuya, amado Dios. Señor, ruego que por favor nos des el denuedo, la autoridad, el poder para predicar tu palabra, para ser testigos tuyos, Señor, allá afuera en el mundo, amado Dios. Ruego que por favor nosotros, amado Dios, podamos ser hijos obedientes, amado Dios. Esos hijos en los cuales tú tienes complacencia, amado Dios. Señor, ruego por la vida de aquellos hermanos que tal vez están caminando de una manera parecida a la de Saúl, la cual están haciendo su propia voluntad y no la tuya. Ruego, Señor, para que por favor puedas tú, Señor, abrirle los ojos de su entendimiento, que puedas tú, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda redarguirlos de todo pecado, que ellos, Señor, puedan reconocer y arrepentirse, Señor, y hacer tu voluntad. Ruego, Señor, también por todos los que están, Señor, caminando de una manera que ignoran tu amor, tu justicia, tu rectitud, tu santidad. Ruego, amado Dios, que por favor puedas tú revelárteles a ellos. Ruego, amado Dios, que puedas tú fortalecerles y que puedan crecer en el conocimiento, en el entendimiento y en la obediencia de tu palabra. Amado Dios, gracias por tu palabra y ayúdanos a ser obedientes a ella. No permita, Señor, que nos apartemos de ella, ni a derecha ni a izquierda, sino, Señor, ayúdanos, Señor, así como has separado el norte del sur, así mismo nosotros podamos alejarnos cada día más del viejo hombre, Señor, de ese hombre que está viciado, Señor, de ese hombre pecador, amado Dios. Y ayúdanos, amado Dios, a que cada día el fruto del Espíritu pueda verse en nosotros, amado Dios. Ayúdanos a menguar para que tú seas creciendo en nosotros. Amado Dios, gracias. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos acá presentes. Bendíceles, guárdales. Y ahora que van de regreso a casa, Señor, también ten cuidado de ellos. Señor, oro y pido esto en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a recitar el texto bíblico que vamos a estar memorizando este mes de noviembre. Está en Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 16. Entonces, recitamos todos juntos. A la voz de 3. 1, 2, 3. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas,
somos siempre tuyos. La palabra de Dios dice en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Unimos nuestros